El sol se ponía sobre el horizonte de Villamar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en las aguas tranquilas del Mediterráneo. Las estrechas calles empedradas del pueblo costero comenzaban a vaciarse mientras los habitantes se retiraban a sus hogares, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse en su apacible comunidad. En la plaza principal, el reloj de la antigua iglesia marcaba las 8 en punto con un sonoro repique de campanas. Era un sonido familiar para los lugareños, un ritmo constante que había marcado el paso del tiempo en Villamar durante generaciones. Sin embargo, esa noche, sus ecos resonarían con un tono siniestro, anunciando el comienzo de una pesadilla que sacudiría los cimientos del pueblo. Mientras las últimas notas de las campanas se desvanecían en el aire, María Sánchez, una joven camarera del café local, cerraba la puerta del establecimiento. Exhausta después de un largo día de trabajo, se despidió de sus compañeros y emprendió el camino a casa. Las farolas comenzaban a encenderse, proyectando sombras alargadas sobre las fachadas encaladas de las casas. María caminaba distraída, pensando en sus planes para el fin de semana, cuando un ruido metálico la sobresaltó. Se giró bruscamente, pero la calle a sus espaldas estaba vacía. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y apresuró el paso. No pudo evitar la sensación de que alguien la observaba desde las sombras. Sus tacones resonaban con fuerza sobre los adoquines, un sonido que parecía amplificarse en el silencio de la noche. Doblando una esquina, María vislumbró su calle y sintió un alivio momentáneo. Fue entonces cuando una mano surgió de la oscuridad, cubriendo su boca y ahogando su grito de terror. En cuestión de segundos, María Sánchez se desvaneció en la noche, como si nunca hubiera existido. El único testigo de su desaparición fue el incesante tic-tac de un reloj cercano, cuyas manecillas continuaron su marcha implacable, indiferentes a la tragedia que acababa de ocurrir. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia de la desaparición de María. La conmoción se extendió rápidamente entre los habitantes de Villamar. Era la tercera desaparición en menos de 2 meses, y el miedo comenzó a apoderarse de la comunidad. Las calles, antes bulliciosas y alegres, ahora parecían sombrías y amenazantes. Los padres acompañaban a sus hijos a la escuela, y las puertas se cerraban con llave al caer la noche. La policía local, encabezada por el inspector Javier Ruiz, se encontraba desconcertada. No había pistas, no había testigos, no había nada que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Las 3 víctimas, María, un jubilado llamado Antonio y una estudiante universitaria de nombre Lucía, no parecían tener nada en común, salvo el hecho de haber desaparecido sin dejar rastro. Mientras la investigación se estancaba, una figura inesperada entró en escena. Alejandro Vega, un detective retirado que había regresado a su pueblo natal hacía apenas 1 año, no pudo evitar verse arrastrado hacia el caso. Aunque había jurado dejar atrás su vida como investigador, el misterio que envolvía a Villamar despertó en él un instinto dormido. Vega comenzó a indagar por su cuenta, recopilando información y hablando con los habitantes del pueblo. Su experiencia le decía que incluso el más mínimo detalle podía ser crucial para resolver el rompecabezas. Fue durante una de estas conversaciones cuando un dato aparentemente insignificante llamó su atención. Carmen, la anciana que regentaba la panadería local, mencionó casualmente que el día antes de su desaparición, Antonio había llevado su viejo reloj de bolsillo a reparar. «Es curioso», dijo Carmen, «porque Antonio siempre decía que ese reloj era su posesión más preciada. Nunca se separaba de él». Esta información activó algo en la mente de Vega.
Recordó haber visto a María usando un reloj de pulsera nuevo poco antes de su desaparición. Y Lucía, según sus compañeros de clase, había estado presumiendo de un reloj antiguo que había comprado en una tienda de segunda mano. Intrigado por esta conexión, Vega decidió investigar más a fondo. Descubrió que en Villamar solo había una relojería, un pequeño establecimiento regentado por un hombre llamado Emilio Cuesta. La tienda, ubicada en una callejuela estrecha cerca del puerto, tenía un aire anticuado y misterioso. Vega se acercó al lugar con cautela. Desde fuera, podía escuchar el tic-tac rítmico de docenas de relojes, una cacofonía de tiempo que parecía envolver el edificio. Al entrar, se encontró en un espacio atiborrado de relojes de todo tipo, de pared, de mesa, de bolsillo, relojes de arena y complejos mecanismos cuya función no podía ni imaginar. Detrás del mostrador, un hombre de aspecto peculiar lo observaba con ojos penetrantes. Emilio Cuesta era alto y delgado, con dedos largos y ágiles que no dejaban de moverse, como si estuvieran constantemente ajustando engranajes invisibles. Su rostro, surcado de arrugas, parecía congelado en una expresión de concentración perpetua. Vega se presentó como un cliente interesado en reparar un reloj. Mientras hablaba con Cuesta, sus ojos escudriñaban la tienda, buscando cualquier detalle que pudiera conectar al relojero con las desapariciones. La conversación fluía con normalidad, pero Vega no podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba. Fue entonces cuando lo vio. En un rincón de la tienda, parcialmente oculto tras una cortina, un reloj de pulsera que le resultaba familiar. Era idéntico al que María llevaba puesto días antes de su desaparición. El corazón de Vega comenzó a latir con fuerza. Sabía que había tropezado con algo importante, pero también era consciente del peligro en el que se encontraba si sus sospechas eran ciertas. Con una excusa apresurada, Vega se despidió de Cuesta y salió de la tienda. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando los puntos, las víctimas, los relojes, la extraña actitud del relojero. Todo parecía apuntar en una dirección, pero necesitaba pruebas sólidas antes de actuar. Esa noche, Vega no pudo conciliar el sueño. Las manecillas del reloj de su mesita de noche parecían burlarse de él, recordándole que el tiempo corría en su contra. Si sus sospechas eran correctas, era solo cuestión de tiempo antes de que otra persona desapareciera. A la mañana siguiente, Vega se dirigió a la comisaría para compartir sus descubrimientos con el inspector Ruiz. Aunque escéptico al principio, Ruiz no pudo ignorar la lógica detrás de la teoría de Vega. Juntos, elaboraron un plan para investigar más a fondo a Emilio Cuesta sin alertarlo. Mientras tanto, en su taller, Cuesta trabajaba incansablemente. Sus manos se movían con precisión milimétrica sobre los delicados mecanismos de un reloj antiguo. A su alrededor, cientos de relojes marcaban el paso del tiempo con una sincronía perfecta. Para Cuesta, cada tic y cada toc eran como los latidos de un corazón, una sinfonía de orden en un mundo caótico. Pero detrás de esa fachada de normalidad se escondía una mente perturbada. Cuesta no era un simple relojero, era un hombre obsesionado con el control del tiempo. Creía firmemente que había descubierto el secreto para detener el envejecimiento, para burlar a la misma muerte, y para ello necesitaba sujetos de experimentación. Las víctimas no habían sido elegidas al azar. Cuesta las había observado durante semanas, estudiando sus rutinas, sus hábitos. Les había ofrecido relojes especiales, creaciones únicas que, según les decía, tenían propiedades extraordinarias. Lo que no sabían era que esos relojes eran la llave de su prisión. En el sótano de la relojería, oculto tras una puerta secreta, se encontraba el verdadero taller de Cuesta. Allí,
En cámaras herméticas que parecían sacadas de una novela de ciencia ficción, yacían sus víctimas. Conectadas a máquinas que regulaban cada aspecto de su fisiología, permanecían en un estado de animación suspendida. Cuesta creía que, al controlar perfectamente el entorno y los ritmos biológicos de sus sujetos, podría detener el proceso de envejecimiento. Mientras Vega y Ruiz intensificaban su investigación, Cuesta preparaba su próximo movimiento. Había puesto sus ojos en una nueva víctima, Laura, una joven profesora del colegio local. Ya le había entregado uno de sus relojes especiales, un hermoso guardatiempo de plata que Laura llevaba con orgullo. La noche caía sobre Villamar cuando Laura salió de la escuela después de una reunión tardía. Las calles estaban casi desiertas y el sonido de sus pasos resonaba en el silencio. Sin saberlo, cada paso la acercaba más a su destino, marcado por el suave tic-tac del reloj en su muñeca. Cuesta la esperaba en las sombras, su corazón latiendo al unísono con los relojes de su tienda. Estaba tan absorto en su plan que no notó la figura que lo observaba desde la distancia. Vega, que había decidido seguir su instinto, vigilaba la zona, esperando encontrar la prueba definitiva que necesitaba. Cuando Laura dobló la esquina, Cuesta hizo su movimiento. Con una agilidad sorprendente para su edad, se abalanzó sobre ella, pero antes de que pudiera someterla, un grito rompió el silencio de la noche. Vega salió de su escondite, corriendo hacia ellos. Lo que siguió fue un caos de movimientos y gritos. Cuesta, al verse descubierto, entró en pánico. Soltó a Laura y trató de huir, pero Vega lo alcanzó. Ambos hombres rodaron por el suelo, enzarzados en una lucha desesperada. Laura, recuperada de la sorpresa inicial, usó su teléfono para llamar a la policía. En cuestión de minutos, las sirenas rompieron la quietud de la noche. El inspector Ruiz y sus hombres llegaron a la escena, encontrando a Vega sometiendo a un Cuesta exhausto y derrotado. Mientras esposaban al relojero, Vega notó algo extraño en el reloj que llevaba puesto. Con cuidado, lo examinó y descubrió un mecanismo oculto, una pequeña jeringa cargada con algún tipo de sedante. La verdad salió a la luz en las horas siguientes. Un registro minucioso de la relojería reveló el laboratorio secreto en el sótano y, para alivio de todos, a las 3 víctimas desaparecidas, aún con vida. Aunque desorientados y débiles, Antonio, Lucía y María fueron rescatados de sus cámaras y llevados inmediatamente al hospital. El caso del relojero del tiempo, como lo bautizó la prensa, conmocionó a toda España. La historia de un hombre brillante, consumido por una obsesión imposible, cautivó la imaginación del público. Emilio Cuesta fue juzgado y condenado, destinado a pasar el resto de sus días en prisión, irónicamente, sin poder controlar su propio tiempo. Para Villamar, el fin de la pesadilla trajo consigo un renacimiento. El pueblo, unido por la experiencia compartida, se volvió más fuerte y solidario. Las calles volvieron a llenarse de risas y conversaciones, y el sonido de las campanas de la iglesia recuperó su tono alegre y reconfortante. Alejandro Vega, el detective retirado que había resuelto el caso, se convirtió en un héroe local. Aunque insistía en que solo había hecho lo que cualquiera hubiera hecho, el pueblo no dejaba de mostrarle su gratitud. Para Vega, la experiencia había reavivado una chispa que creía extinguida. Quizás, pensó, todavía tenía un par de casos más en su futuro. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, el viejo reloj de la iglesia seguía marcando las horas, un recordatorio constante de que el tiempo, ese misterioso tejido de la existencia,
sigue su curso imparable. Pero ahora, para los habitantes de Villamar, cada tic y cada toc no eran una cuenta regresiva hacia lo desconocido, sino una celebración de la vida y del tiempo que tenemos para vivirla. Y así, con el misterio resuelto y la paz restaurada, Villamar volvió a la normalidad. Pero en el corazón de sus habitantes quedó grabada la lección de que, a veces, los secretos más oscuros se esconden tras las fachadas más ordinarias, y que el verdadero valor del tiempo no está en tratar de detenerlo, sino en cómo elegimos vivirlo.